Capítulo número 7, versículo de 9 al 16 es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Estamos viendo la visión de Juan acerca de la iglesia. Ayer veíamos el estado de la iglesia aquí en la tierra, que solamente aquí en la tierra se obtiene el sello o el sellado de todos aquellos que en esta visión pues ya se encuentran en el cielo, que es donde anhelamos y es donde queremos estar ahí. Esta visión, el tiempo es después del juicio, lo que nos menciona aquí la escritura. Y vamos a leer del capítulo 7, del versículo 9 al versículo 16. Y vamos a dejar el versículo 17, porque sentimos que hay una gran conexión entre el versículo 17 y el capítulo 8, versículo 1. Y eso lo estudiaremos el día de mañana. Aunque esta visión es de que lo que vio Juan, su lugar es en el cielo, tiempo después del juicio, aún hay algunos rasgos de lo que fue la iglesia aquí en la tierra. Esto es de gran consuelo para todo el cristiano, porque es palabra de Dios fiel y verdadera, de lo que se ha de gozar el cristiano cuando llegue al cielo. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ayer decíamos que los 144,000 es lo mismo que la gran multitud, y aquí lo comprueba porque dice la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, en general de todo el mundo es la gran multitud, como lo son también los 144,000 sellados. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dejamos pues pendientes el versículo 17 para encontrar esa conexión maravillosa entre el versículo 17 y el capítulo número 8 y el versículo 1 del Apocalipsis. En estado de la iglesia, ayer mencionábamos lo que es el estado de la iglesia mientras están aquí en la tierra. Obviamente una iglesia trabajadora, una iglesia militante, podemos mencionarlo así. Y hoy vemos ya una iglesia que ha triunfado, una iglesia que ha vencido. Todos los que integran la iglesia, obviamente los miembros son es la iglesia. Los miembros no es el edificio, no son los templos, no es lo material, sino cada alma, cada cristiano forma la iglesia como piedras vivas, edificando un edificio espiritual, de acuerdo a como nos menciona la escritura. Y aquí en el cielo vemos la iglesia vencedora, la iglesia que ha triunfado sobre la adversidad, que ha salido de la gran tribulación, que la gran tribulación no sugiere la escritura una gran tribulación para el mundo entero, simplemente una gran tribulación para el cristiano. Muchos confunden esa parte de la escritura, pero hoy vemos, obviamente en el mundo hay tribulación, hay sufrimiento, pero aunque las personas que están en el mundo sufran y estén en una gran tribulación, mientras no tengan al Cordero, mientras no tengan a Jesucristo, mientras no laven sus vestiduras, mientras no se bauticen, pues están padeciendo ahora sí que en vano. Pero los que militan, los que están dentro de la iglesia de Cristo, hay tribulación, hay sufrimiento también, hay angustia, hay algunas cosas,
pero es algo que va a traer algún día un gran beneficio, porque se padece hoy por la fe, pero algún día se va a disfrutar por haber padecido de la fe. Es una iglesia que ha dejado su estado, ha dejado la tierra a estar en el cielo, ha dejado de ser una iglesia militante por ser una iglesia triunfadora, ha dejado de ser una iglesia dispersa en toda parte del mundo por ser una iglesia que se ha reunido en el cielo. Dice el versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y luego dice el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes. Hoy la iglesia, de acuerdo a lo que ve Juan, digo, no es hoy, sino esta es una visión que va a pasar después del día del juicio. Esto es lo que va a suceder después del día del juicio. Pero aquí nos está mostrando que ya va a ser toda, que en el cielo se va a reunir toda la iglesia, todos los santos, todos los redimidos de todas partes del mundo, junto con los ángeles. De ahí que la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 23, dice la escritura, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, todos congregados en el cielo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Por allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10, dice la escritura, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos, en esto lo que estamos estudiando es después del juicio. Y allá se va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, o las que estuvieron en algún tiempo en la tierra, es decir, la iglesia que militó, que trabajó aquí en la tierra y que de alguna manera pasó por un sufrimiento, por una desesperación tal vez. Hoy a lo mejor ya no es un sufrimiento, de hecho ya no puede ser un sufrimiento, o para algunos ya no es un sufrimiento como el que había antes, como el que padecieron los mártires, como los que padecieron los propios apóstoles, como los que padecieron los profetas, que fueron apedreados y fueron muertos de una forma muy cruel y muy sanguinaria, los primeros cristianos que los perseguían, que eran parte de los espectáculos de los romanos. Los romanos siempre han perseguido a los cristianos y los siguen persiguiendo todavía. Ya no hay ese tipo de sufrimiento, pero de alguna forma quien milita en la fe sufre de alguna situación por militar en la fe. Hoy la iglesia pues ha pasado de estar dispersa a estar congregada, a estar reunida en el cielo. La iglesia pasa de estar representada por 24 ancianos, pasa ya cuando está en el cielo ya no está representada por 24 ancianos, sino ya es una iglesia literal que está adorando a Dios. Dice el versículo 12, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. 7 características, lo completo, 7 es lo completo, 7 características sean a nuestro Dios. Cuando viene así la escritura, las 7 características, y dice a nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén, nuestro Dios se está refiriendo a la deidad. Aquí se está refiriendo a la deidad, como conocemos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la Biblia, el mismo Apocalipsis, nos habla del Cordero o del que está sentado en el trono, entonces sí especifica a alguien. Pero aquí las 7 cualidades o características que hacen de la deidad algo perfecto, se la dan tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Dice el versículo 9, hoy ya la iglesia aquí en la visión, después de estar representada por 24 ancianos, ya está de manera literal alrededor del trono, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y toda la gran multitud estaban delante del trono, dice la escritura. Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas en santidad y con palmas en las manos.
con palmas en las manos, haciendo Juan, el escritor, el apóstol, recordaba pues cuando todas las personas aquí en la tierra, por eso hemos dicho que aunque la visión es en el cielo, mantiene algunos rasgos de lo que fue la iglesia militante, de lo que fue la iglesia aquí en la tierra. Las palmas en las manos no es algo literal, sino es algo simbólico, como reconociendo a quién se está adorando, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y Juan hizo ahí un pequeño recordatorio de cómo recibieron al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, cómo lo recibieron. Por allá dice Juan, capítulo 12, versículo 13, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Al aplicarlo allá al Apocalipsis, nos da el entendimiento de que quienes están adorando lo están haciendo de manera espiritual y directa. El simbolismo solamente es un simbolismo solamente eso de las palmas. Quienes están delante del trono en Apocalipsis son cristianos verdaderos, cristianos que adoraron mientras vivieron aquí en la tierra. Porque vemos aquí lo que nos menciona Juan, capítulo 12, versículo 12 al 13. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Estas grandes multitudes no son las que están allá. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto fue un primer día de la semana, un domingo. Pero estas grandes multitudes el jueves, o para amanecer el viernes, que es cuando Jesús estaba ante el tribunal, ante Poncio Pilato, estas grandes multitudes gritaban que lo crucificaran. Le gritaban insultos. Después de haberlo recibido como el Rey de Israel, bastaron 4 días para traicionar a Jesús de una forma tan ruin. Porque cuando vieron a Jesús ahí, le gritaban que lo crucificaran. Toda esta gran multitud. Por ello, los que están en el cielo son cristianos que han mantenido su fe, que desde que lo aceptaron, desde que confesaron a Jesús en la tierra, siguieron esa fe hasta adelante. No traicionaron a Jesús, no se volvieron atrás, aún por la presión que podía haber. Toda esa gran multitud, 4 días, del domingo al jueves, para amanecer el viernes, ya estaban gritándole improperios al Señor Jesucristo cuando lo recibieron como el Rey de Israel. Esa es una adoración falsa, una adoración hipócrita, que yo espero que no se dé dentro de la congregación de la iglesia, porque no se puede, o no se vale, o no se debe adorar a Dios un domingo y luego el lunes o el martes o el miércoles o jueves o viernes, cualquier día, traicionar el cumplimiento hacia los mandamientos. Y luego otra vez ir el primer día de la semana, el domingo, y estar adorando a Dios. Eso es una adoración falsa. Y lo que están haciendo, los que están en el cielo, son los que triunfaron, son los que vencieron, son los que adoraron de manera continua al que vive por los siglos de los siglos. Esta iglesia pasa de ser la iglesia en lugar de las ordenanzas a la iglesia que está delante del trono de Dios. Dice el versículo 14 y versículo 15. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Versículo 13 y versículo 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Las han emblanquecido. El emblanquecimiento, pues, lo que significa es el bautismo. Dice capítulo 22 del libro de Hechos, versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías al apóstol Pablo. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa ordenanza solamente se da dentro de la iglesia de Cristo. Es donde se hace eso. Entonces pasa de ser el lugar de las ordenanzas al lugar que está delante del trono de Dios. Dice la Biblia en Gálatas,
Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27, teniendo lo que leímos ahí, de que estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Gálatas 3, 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, ya no traes la vestimenta pecaminosa, la vestimenta del mundo, la vestimenta carnal, sino hoy traes una vestimenta santa. Eso es lo que hace el bautismo, te reviste. Y ese revestimiento es que emblanqueces tus ropas, las cambias de ropa ruin a ropa de santidad. Solamente se puede lograr a través del bautismo. Por eso hemos dicho que mantiene rasgos, esta visión mantiene rasgos de lo que fue la iglesia militante o lo que fue la iglesia aquí en la tierra. Hoy esta iglesia, esta visión, la iglesia cambia de ser una iglesia sufriente por la fe a una iglesia que goza del amor y la protección de Dios, aunque también aquí en la tierra se goza del amor y la protección de Dios, pero allá de una forma un poco más personal, más directa, o ya viendo pues a quien está en el trono. Hoy lo vemos a través de los ojos de la fe, pero también recibimos el amor y la protección de Dios. Dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, va a demostrar su amor o les va a hacer sentir su amor y su protección, aunque también se siente aquí, pero allá de una forma un poco ya más, a través de verlo de una forma más literal. Aquí lo vemos con los ojos de la fe. Todo esto se obtiene por haber vivido, haber sufrido en la fe. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 hasta el 18, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchas cosas de las que vamos a leer ya no se sufren. Eso lo sufrieron los apóstoles. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Algunas cosas sí las sufrimos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, aquí sí es para todos, esta leve tribulación, que fueron los que han salido de la gran tribulación, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no miramos, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy vemos la tierra, hoy vemos lo material, hoy vemos lo físico, pero eso es temporal. Pero nosotros vemos las cosas que no se ven, las celestiales, porque esas cosas son eternas. Este es el estado que goza de cuando se va a estar en el cielo. Se ha dejado del sufrimiento, se deja el lloro, se deja la persecución, se deja el hambre, se deja la sed, se deja todo ello, y luego lo que se obtiene es el cuidado, la protección de Dios. Pasa de un estado de sufrimiento a un estado de gozo. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hay todavía mucho más en la interpretación, pero extenderíamos mucho el Apocalipsis. Si acaso estamos dando esta parte de la interpretación enfocándonos en los puntos un poco más fuertes, porque tendríamos que hablar de toda la congregación de Israel, de todos los que que estuvieron vagando por el desierto, que no tendrán calor alguno, de todos los que sufrieron hambre, de todos los que sufrieron sed, de todos los que padecieron, así nos menciona la Escritura. Pero queremos enfatizar un poco que el estado de gracia en el cual
Juan ve la iglesia sea un aliento para nosotros, para los cristianos, sea un gran ánimo para continuar. Vuelvo a mencionar, y tal vez muchas veces lo voy a estar mencionando, que el libro Apocalipsis se escribió para alentar a los cristianos, para animar a los cristianos, para consolar a los cristianos. Y hoy vemos que si seguimos con nuestra fe, si seguimos siendo fieles a Dios, si seguimos obedeciendo los mandamientos, algún día estaremos en esa gran multitud que nadie puede contar. Algún día estaremos gozando de la presencia de todos los santos, acompañados de millares de ángeles. Esa es una promesa fiel y verdadera, porque eso es algo que Juan ya ha visto, Juan ya vio y hoy nos lo presenta a todos los cristianos. Y no nada más a los cristianos, esto es para todos que quieran gozar de estar en esa gran cantidad de gente, en esa gran cantidad de almas. Todos tienen oportunidad mientras estén aquí en la tierra, mientras tengan vida. Es algo que en ocasiones casi, como dice la Escritura, rogamos de que puedan entender el asunto espiritual, porque esto que está aquí es algo real, es algo cierto. En ocasiones se desespera uno porque no pueden entender, o no quieren entender, o no les conviene entender. Pero créanlo, todo lo que viene aquí en la palabra de Dios, todo es cierto, todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo y algún día se va a cumplir esto. ¿Quieres pertenecer a esa gran multitud, la cual nadie puede contar, y gozar y sentir la presencia de Dios y alabar a Dios y adorar a Dios? Es el momento de cambiar, es el momento de meditar en el estado que goza la iglesia, o que gozará la iglesia cuando esté en el cielo. Un estado de gracia infinita, un estado de amor por todo lo completo, un estado de protección, de estar delante de la presencia del trono de Dios. Es algo maravilloso, es algo que nos debe de emocionar, porque todos tenemos esa oportunidad. ¿Qué se tiene que hacer para eso? Bueno, hay que lavar sus ropas, emblanquecerlas con la sangre del Cordero. Lo único que puede cambiar, que puede modificar el estatus eterno es la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay que bautizarse en la iglesia de Cristo para cambiar ese estatus, para cambiar la eternidad, para dejar allá el infierno olvidado y estar o querer estar en esa gran multitud. Ya aquí no se mencionan a los pecadores, aquí no se mencionan a los impíos, aquí no se mencionan a los que han cometido maldad, aquí no se mencionan a los incrédulos, se menciona solamente el gozo de los que van a estar delante de la presencia de Dios. Este es el estado de la iglesia allá en el cielo. Dios les bendiga.